yo creo firmemente que nuestras diferencias pueden ser nuestros superpoderes. Aquello que vemos como nuestras limitantes, esas particularidades que nos hacen sentir fuera de lo común, pueden ser nuestras mayores oportunidades para crear. Detrás de estas fotos hay mucha inseguridad, hay temor, hay miedo. Miedo a hablar sobre el color, miedo a ser señalada distinto, donde la pregunta más difícil para mí era ¿qué color es esto? Y yo quedarme pensando por mucho tiempo sin saber qué decir, sin saber qué contestar. Durante mucho tiempo creí que era erróneo ver los colores de manera distinta, de confundir el verde con el amarillo era una blasfemia y quería esforzarme para aparentar ver como todos. A raíz del temor al color, nace la trampa como manera de ocultar el daltonismo, teniendo presente que el término daltonismo en inglés es color blindness, es decir, ceguera al color. Pero en este caso no me refiero a una ceguera total del color, sino a la falta de poder diferenciar un tono de otro. Es una condición que afecta a ciertos tonos en específico bajo unas condiciones de luz y saturación. Gracias. Pero entonces, como una persona que le tenía miedo al color, ¿puede estudiar una carrera creativa? Bueno, esto pasó por dos cosas. Primero, porque desde niña me gustó mucho la idea de hacer y de crear. Segundo, porque por esas mismas trampas olvidé que soy daltónica. Era algo que yo hacía muy intuitivamente. Fue algo que a nadie le dije, un secreto que olvidé que tenía. Entré a la universidad y empecé a hacer trampas sin saberlo. Hacía dibujos y pinturas monocromáticas, en escala de grises, en blanco y negro. Y lo más curioso es que todo era entendido como mi manera de hacer y de crear. Era un elemento al parecer intencional para los demás, pero yo lo hacía muy automático. Claro, cuando tenía que usar el color, hacía trampa. Buscaba paletas predeterminadas por internet, me aprendí algunos códigos de los colores, algunos tonos amarillos, verdes, azules para tener de referencia. Me aprendía las imágenes que veía por el orden de los objetos con su color. Cuando las analizaba las imágenes, las analizaba por sus formas, sus texturas, su composición, más que por el color mismo. Mi entendimiento del color en ese momento era dado por los comentarios que se hacían en la clase, lo que decían mis compañeros. Que si la imagen tenía verde, pues era verde y ya, así yo no lo estuviera viendo. Pero lo que pasaba es que habían trampas que no me salían del todo bien. Se me desfasaban un poco y ocurrían cosas como esto, en donde en una clase de Estudio 1 en diseño, el proyecto era hacer un fanzine con ilustraciones e historias. Mi compañera de grupo hizo las ilustraciones y yo tenía que pasarlos al formato del fanzine junto con las historias y accidentalmente cambié un árbol verde a un árbol amarillo. Llegué a la entrega súper confiada que la había hecho bien y mi compañera me pregunta, Laura, ¿pero qué pasó con ese árbol amarillo? Y yo, ¿qué árbol amarillo? ¿De qué hablas? Y lo que pasaba, que me acordé también, fue que en pintura se hacían estas paletas de color, donde a partir de unos tonos específicos se hacía un degradé como de blanco hacia el negro, y pues yo sabía que nunca iban a cambiar esos tonos, ¿sí? Porque pues yo estaba en toda la transición del color, que si se aumentara su luz con blanco o se redujera la luz del color con negro, siempre iba a ser el mismo, o sea, yo no tenía por qué cuestionarlo. Pero lo que pasaba era cuando yo segmentaba ese degradé y lo reconstruía por mi cuenta, se me era más difícil. Entonces, para mí se volvía en una reconstrucción, pero era realmente una mezcla entre varias paletas de color en una sola. Y yo, por dármelas de la idea de que sí sabía elegir los tonos correctos, aún así sin poder verlos, mis ilustraciones, dibujos, terminaban siendo un revoltijo de colores para los demás, pero para mí eran plenamente monocromáticos. Una persona, al menos no soy la única que realmente le pasa esto, una persona que realmente me entiende es mi papá. Mi papá también es daltónico, confundimos casi las mismas tonalidades. Una vez estábamos con mi hermano no es daltónico, y mi papá muy emocionado nos dice, imagínense que hace poquito me enteré que los policías son verdes. Y yo, no, ¿cómo así que son verdes? Yo juraba que eran amarillos. Por mucho tiempo pensé que los policías eran amarillos.
Con mi papá nos gusta pensar y hablar sobre el color, hacerlo todo un tema, reflexionar y hacernos preguntas. Y hablando con él me di cuenta de que vimos el daltonismo como un limitante y que por eso lo ocultábamos mucho, pero que también teníamos una gran curiosidad por querer entenderlo, por querer aprender sobre él. Y ahí me di cuenta de que el daltonismo era mi superpoder y no mi limitante, un superpoder que debía aprender para poder usar, porque sabía que si aprendía de él, le iba a dejar de tener miedo. Pero entonces, durante toda la charla he hablado sobre tonos, iluminación y saturación. ¿Pero qué son? Los tonos es poder clasificar un tono de otro, es darles un nombre y poder categorizarlos, como amarillo, verde, azul. La iluminación es lo más cercano que está a un tono del blanco o del negro, es decir, lo más oscuro o lo más claro. La saturación es lo más cercano que puede estar un tono del gris, define el grado de pureza de un tono, es decir, que si entre más cerca esté del gris, menos puro será el tono. Es importante decir de que estos tres conceptos, iluminación, saturación y tono, no definen lo que es el color, solo son una manera de entenderlo y de poder estudiarlo. El color es un fenómeno demasiado complejo. Entonces, a partir de esto, me cuestioné cómo estos conceptos funcionaban en mi percepción. Y para esto creé mi propia teoría del color, junto con sus modelos sistemáticos. Iniciando con los tonos, de que sí era claro, hay tonos que yo puedo darles un nombre y poder categorizarlos, que se me es muy fácil, pero hay otros que no puedo. Que así yo me quedé pensando, voy a tener que adivinar qué tono es. Entonces, definí esta categoría de tonos como atonos, que a diferencia del tono es la imposibilidad de categorizar y diferenciar un color de otro. Seguido con la iluminación, al seguir el mismo patrón que en pintura, me di cuenta de que al reducir o al aumentar mucho la luz, tanto muy oscuro como muy claro, mi percepción iba a cambiar. Y que iban a pasar tres cosas. La primera, que lo iba a empezar a traducir como un tono distinto, que se iba a cambiar de tonalidad, en este caso como el azul, cuando se oscurece lo empiezo a traducir más morado. En el amarillo, cada vez que se oscurece lo va a empezar a traducir más café, entonces hay tonalidades que la voy a empezar a traducir cafés, como el verde y el amarillo. O también se vuelven a tonos, como una mezcla entre estar viendo dos tonos a la vez, que no voy a poder categorizar. O sea, en este caso veo un amarillo y un verde, pero no tengo ni idea de qué colores estoy viendo. Y con la saturación, me di cuenta que también al reducir la saturación como más hacia los grises, la percepción cambiaba y que la transición entre un tono a tono era más directa, donde ya iba a llegar a un punto en donde ya no iba a poder distinguirlo y se me iba a volver una mezcla entre estar viendo varios tonos al mismo tiempo. Aquí creé mis propios sistemas de color, los cuales muestran cómo estos conceptos interactúan entre sí. Aquí vemos el modelo sistemático, bueno, creo que por la luz no se ve tanto, pero bueno, se ve un degradé perfecto para ustedes, en donde arranca desde el negro hasta el blanco. Y pues acá tenemos mi propio como modelo de iluminación, el cual yo veo un degradé perfecto de negro a blanco. Si se dan cuenta, tienen como esos colapsos de tonos que son aquellos que no puedo distinguir, esos pequeños, digamos, errores, pero para mí sigue siendo algo muy perfecto. Y al otro lado tenemos este modelo de saturación, la cual ustedes ven una desaturación perfecta del tono hacia el gris. Y aquí vemos mi modelo de saturación, el cual yo veo un degradé perfecto hacia el gris, pero en este caso también hay colapsos de tonos de aquellos que no puedo diferenciar. Entonces, hoy los invito a que dejamos de ver esas diferencias y las veamos como oportunidades creativas, de que aprendamos de ellas para dejarles de perder el miedo. Pero cuando le perdemos el miedo se pueden llegar a proyectos invaluables y auténticos. Lo que antes era una barrera, ahora es una oportunidad para innovar, enseñar y despertar nuevas formas de entender el mundo. Pero también consideremos cómo ve y traduce el color una persona daltónica, que entiende el color de manera distinta. Que cada producto, proyecto, presentación
que hagamos sea pensada que va a haber un grupo de personas que lo va a ver totalmente diferente. Eso es lo que no se suele pensar mucho. Que tengamos presente que el color es un modelo, un fenómeno muy complejo, demasiado complejo, que todos entendemos y traducimos de manera distinta. Muchas gracias.